Buenos días o buenas tardes, jóvenes. En este video les voy a explicar el tema el punto de equilibrio financiero. En primer lugar, vamos a definir qué es el punto de equilibrio financiero. Pues es aquel punto de actividad donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni tampoco pérdida. Y en su aplicación pues intervienen lo que son tres elementos, que son los costos fijos, los costos variables y los ingresos por venta. ¿Cómo se clasifican los costos? Según su comportamiento. Pues están los costos de producción, están los costos de venta, de administración y otros costos que se clasifican, pues como les dije anteriormente, en costos variables, en costos fijos y en costos mixtos o semivariables. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué son los costos variables? Pues son todos aquellos costos que son directamente proporcional al volumen de producción o distribución, o sea que es decir que entre más producción los costos van aumentando, o sea que a volumen de producción incremento de los costos variables. También están los costos fijos, que son todos aquellos costos que sostienen la estructura operativa de la empresa, es decir, aquellos que permanecen constantes, que no cambian, como por ejemplo los sueldos del personal de producción, el pago de energía eléctrica, etcétera. Son costos fijos que la empresa mensualmente los debe de cubrir. También están los costos mixtos, son aquellos costos que mantienen una relación que no es directamente proporcional al volumen de producción, o sea que es decir, costos que se van dando según el nivel de producción, que se combinan entre costos variables y también los costos fijos. También vamos a ver el método para determinar el punto de equilibrio. Existen 4 métodos, que uno de ellos es el método de tabulación, el método algebraico, el método de planeación de utilidades y el método gráfico. Nosotros vamos a estar trabajando con el método de tabulación y el método gráfico. ¿En qué consiste el método de tabular? Pues consiste en tabular tanto los costos fijos como los costos variables a varios niveles de producción, al igual que los ingresos, para así obtener un resultado. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice que la empresa Sección SADCB produce y comercializa pupitres escolares. Tiene costos fijos de operación de 50.000 lempiras. El precio unitario de venta de su único producto es de 200 lempiras y su costo variable de operación por unidad es de 100 lempiras. Se pide determinar el punto de equilibrio. Este es el método de tabular. Vamos a desarrollar una tabla de 6 columnas. En la parte de arriba pues se coloca el nombre de la compañía. En la primera columna nosotros colocamos las unidades que se van a producir, que estas van aumentando de 100 en 100. Los costos fijos, el ejercicio nos lo da, que son de 50.000 lempiras. Estos costos nosotros los colocamos a todos los niveles de producción, porque como les decía, son costos que se mantienen constantes, no cambian. Son los 50.000 lempiras. Ahora los costos variables, ¿cómo lo determinamos? Dice que el costo variable de operación por unidad es de 100 lempiras. Entonces multiplicamos las unidades, que son 100, por el costo de operación, que son 100 lempiras. Entonces multiplicamos 100 por 100, nos va a dar 10.000. 200 por 100 nos va a dar 20.000. 300 por 100, 30.000 y así sucesivamente. O sea, el costo variable lo determinamos cantidad de unidades multiplicado por el costo variable de operación por unidad, que es de 100 lempiras. Los costos totales, ¿cómo lo determinamos? Pues la suma de los costos fijos y los costos variables. En la primera línea tenemos costos fijos de 50.000, costos variables de 10.000. Los costos totales son de 60.000 y así sucesivamente calculamos los costos totales, costos fijos más costos variables. Ahora los ingresos totales, ¿cómo lo determinamos? Nos dice que el precio de venta del producto va a ser de 200 lempiras. Entonces multiplicamos las unidades producidas, 100 por 200, que es el precio de venta, nos va a dar 20.000.
200 unidades por 200, que es el precio de venta, nos va a dar 40.000. 300 unidades por 200, que es el precio de venta, 60.000. Y así sucesivamente determinamos los ingresos totales, o sea, unidades por el precio de venta unitario. Ahora determinamos el resultado de operación. ¿Cómo lo hacemos? Restando los ingresos totales menos los costos totales. En este caso, en la primera línea, tenemos ingresos totales de 20.000 menos los costos totales que son de 60.000, nos da menos 40.000 lempiras. O sea, significa que hasta el momento la empresa tiene pérdida. Y lo vamos calculando así sucesivamente. Esa parte que ustedes miran remarcadas, si pueden notar, ya la empresa ahí no tiene ni utilidad ni pérdida, porque los ingresos totales son iguales a los costos totales y es ahí donde se encuentra el punto de equilibrio. Cuando ya la empresa haya producido 500 unidades, la empresa no tiene ni utilidad ni pérdida. Si ustedes pueden notar, también los costos variables y los costos fijos son de la misma cantidad. Y así sucesivamente, ya después de que la empresa produce más de 500 unidades, la empresa ya tiene utilidad. Si continuamos con el ejercicio, después de calcular el punto de equilibrio, dice que cuando la empresa produce 600 unidades, tiene los ingresos totales de 120.000 y los costos totales son de 110.000. Ya la empresa gana 10.000 lempiras. Y así sucesivamente. Este es el método de tabular para encontrar el punto de equilibrio. También vamos a ver el método el método gráfico. ¿En qué consiste? Pues es el método gráfico del análisis del punto de equilibrio, que consiste en plasmar los dos datos en un eje cartesiano, como ustedes lo pueden notar ahí, donde el eje XS, que es que es en forma horizontal, mide la producción. Si ustedes pueden ver, aquí colocamos lo que son las unidades producidas, y el eje YS, que es ahí colocamos nosotros los ingresos. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos todos los ingresos que se obtuvieron en el método de tabular. Entonces, ¿cuándo encontramos el punto de equilibrio? Cuando la empresa produjo 500 unidades, que aquí lo tenemos, y sus ingresos totales fueron de 100.000, al igual que los costos totales. Entonces, punto de equilibrio, 100.000 unidades. Aquí también determinamos los costos totales. También cuando también fueron de 100.000 lempiras, costos totales. Y los costos fijos y los costos variables fueron de 50.000, que los tenemos aquí tabulado entre 60 y 40. Tenemos los costos fijos y también tenemos los costos variables, se pueden ver al mismo nivel, que son de 50.000 lempiras y 500 unidades de producción. Este es el método gráfico. Yo les voy a dejar un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan desarrollar utilizando estos dos métodos para determinar el punto de equilibrio.